Radio H. Arrancamos Bursten Recortado 2007 aquí en Radio H. Estamos con Sergio Bursten, obviamente, con Silvio Cax y quien les habla Gustavo Paura. Estamos hasta las 22 y bueno, Silvio, usted presente, que su amiga. Hoy tengo esos gustos que uno se da en la vida. Ajá. ¿Sí? De poder traer una amiga, a ver, una amiga que me ha llevado a tantos lados, poder llevarla yo a mi lugar, a nuestro lugar. ¿Sí? A este excelente programón. Muy bien. Dado llamar, Bursten Recortado se llama. Sí, siga. Me da... Estamos atentos a lo que usted diga. Bueno. Maneje, maestro, maneje. Bueno, voy a leer un poquito porque es tanto lo que sabe esta chica que no puedo acordármelo, yo no sé tanto. Wanda Wessler es historiadora. ¿Sí? Bien, empezamos bien, sí. ¿Empezamos bien? Sí. Muy bien. Ha estudiado en la Universidad de Buenos Aires y es magíster en investigación histórica por la Universidad de San Andrés. Es docente e investigadora en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en Florencio Varela, lugar de la hostia. En las cátedras Problemas de Historia Argentina e Historia de las Relaciones Laborales. Forma parte de dos grupos de investigaciones pertenecientes al IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social. El Núcleo de Estudios Judíos NEG, y el grupo tienen tiempo, ¿no? Lugares, Marcas y Territorios de la Memoria. En sus investigaciones ha abordado la construcción y usos de la memoria del Holocausto desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires, que es por lo cual yo la convoqué a ella, por lo que sabe del Holocausto más que nada. Durante los años 90 en Argentina. Ahí indagó en los procesos que llevaron a ese espacio. Actualmente se encuentra en desarrollo su tesis doctoral sobre los museos del Holocausto de México y Guatemala, trabajando el cruce entre las memorias traumáticas locales y la memoria global del Holocausto. Además, desde la UNAG, la Universidad Antonio Jaureche, comenzó a llevar adelante un proyecto de investigación en torno a las memorias de la Guerra de Malvinas. Es ahí donde yo la conocí. En realidad no, la conozco de otro lado, que ya después lo vamos a ir diciendo. Y la transmisión de las mismas en espacios educativos. Esta investigación se lleva adelante en un contexto complicado, dado que la universidad se encuentra actualmente amenazada por falta de presupuesto y la imposibilidad de pagar los sueldos y servicios de la misma. Por último, Wanda es formadora de docentes en la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires e integró en los últimos 3 años el Infod, un espacio de formación de docentes que fue cerrado este mes de julio. Dicho esto, le doy la palabra a la señora Wanda para que después pueda desplayarse Sergio en lo suyo. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Para mí un placer estar acá. Con Silvio nos unen muchos años, ya una amistad. Una amistad. Les cuento un poco que a Silvio lo conocí porque lo escuché en la radio una vez, allá por el 2011, 2012, y se me ocurrió la idea de invitarlo al colegio donde yo trabajaba y automáticamente Silvio me dijo que sí. Y empezamos todos los años a hacer una serie de charlas en las escuelas y en la universidad donde trabajo. Y la verdad es que para nosotros es un placer que venga Silvio, sobre todo por lo que genera, ¿no? Los encuentros que tenemos, ¿no?, con los estudiantes son sumamente enriquecedores para los estudiantes, creo que para nosotros también. Al mismo nivel. Y bueno, empezamos a llevar a cabo ahora un pequeño proyecto de un libro juntos, ¿no? Que, como bien dijo Silvio, estamos en un contexto complicado de la universidad. Si bien estamos intentando salir a flote, la verdad es que la situación está muy crítica en las universidades, no puedo hacerlo plural. No solo la Jaureche, sino todas las universidades estamos en crisis y en este momento estamos complicados para empezar el segundo cuatrimestre del año. Hacia ese nivel ha llegado la crisis universitaria. Pero es lógico que pase. Si total los pobres no tienen acceso a la universidad. Claro, tenemos el problema de que parece que los pobres no llegan, pero te tengo que dar una noticia, en la Jaureche tenemos más de 20.000 estudiantes. Sí, bueno, pero no llegan, parece. Pero parece que son no pocos, llegan. son Sí. pocos. No, mirá que he dado justifica charlas el gasto. en la Jaureche y nadie vino en Mercedes-Benz ni BMW. Porque son todos pobres. Lo dejaron afuera. Ah, vos decís que los traen en Uber. Claro. Ahora Ni más entendí. ni menos. Ahora entendí. Bueno, por lo menos la gobernadora dice eso, es decir, es así como que los pobres no tienen derecho
a poder estudiar, a poder avanzar, es decir, a poder crecer. Meritocracia también en el estudio. En eso estamos. Sergio, yo quería escuchar, perdón, porque con Wanda vamos a tener 2 horas de charla, pero quería escucharte algo que me estabas comentando en el bar sobre unos fiscales, algo del AMIA, ¿no? Sí. ¿Sabes algo de AMIA vos? Quiero saber yo si sabes algo. Y ¿Alguna idea? A ver. Algo. No, en principio también te dije de que hoy para mí es un programa muy difícil, muy duro. El Holocausto es un tema realmente doloroso, pero por sobre todas las cosas porque descarnadamente demuestra lo que es capaz el ser humano, ¿no? Y eso es con una impotencia total, en donde lo que más me duele es que se termina hablando de números. Si son más, si son menos, es decir, caemos en esto y seguramente va a ser parte de la charla. Pero bueno, respecto de AMIA, esta semana, el lunes, tuvimos que asistir a algo tan vergonzoso, tan increíblemente vergonzoso, de que los fiscales, Mullen y Barbaquia, acusados por el pago ilegal de los $400.000 a Tejeldín, en el juicio por encubrimiento que se está llevando adelante, ya hace casi 3 años, estamos en la lectura de alegatos, hayan basado su defensa, entre comillas, acusando a los familiares y fundamentalmente a Memoria Activa de kirchneristas como una forma de defenderse, primero como si ser kirchnerista sería ser un delito. Yo no me voy a cansar de repetirlo, no tengo ningún problema que me digan kirchnerista, mi problema sería que me digan macrista. Así que de ese lado estoy muy tranquilo. Pero basar la defensa para decir de que Memoria Activa es kirchnerista y desde ese lugar hicieron el alegato y acusaron y pidieron condena para los fiscales, al igual que los otros familiares que también nos metieron en la misma bolsa, yo realmente pensé que mi capacidad de asombro había terminado. Las mentiras, la falta de respuestas a las acusaciones y a la manera en que se llevó adelante el juicio, en donde quedó perfectamente comprobado que Mullen y Barbaquia, los amigos de nuestro querido y conocido ministro de Justicia, Garabano, por ende los amigos de Macri, a los cuales operó, como aquí declaró en este programa, Mario Cimadevila, quien era encargado de la unidad AMIA en el Ministerio de Justicia, y dijo, sin ponerse colorado, que el que operó para que los fiscales no sean acusados por el Ministerio de Justicia se llama Angelici, es decir, el nuevo monje negro en la Argentina, Angelici, es decir, está en Boca, está en la CIDE, está en todos lados, está en la justicia, es decir, es parte de esta mafia macrista que en definitiva lo que logró es que no se acuse por parte del Ministerio de Justicia a Mullen y Barbaquia y que estos dos impresentables, estos dos delincuentes, digan que los familiares los acusamos porque estamos al servicio de la política. Hay que ser muy hijo de puta. Estos son los responsables que hoy a 24 años no tengamos la respuesta de quiénes son los responsables y qué pasó en la AMIA. Esos son parte de lo que hicieron posible y la culpa la tenemos nosotros. Es decir, esta es la Argentina que nos toca vivir. Espero, lo que tantas veces repetí, a lo mejor es una utopía, pero yo creo que necesitamos, no solamente los familiares, sino la sociedad argentina toda, que los 3 jueces que deben impartir justicia piensen en las víctimas. Es decir, que no se vean doblegados por el poder, que no se arrodillen ante el poder, que no sean una alfombra como tantos otros jueces, como ocurrió hoy. Es decir, que la mafia de Macri, junto con el gatillero Bonadío, nuevamente, claro, como ya resucitarlo a Nisman no lo puede resucitar a una Bonadío para que meta presa. Se piensan que metiendo preso gente los ciudadanos van a comer. Ellos se piensan que la respuesta para el hambre es meter preso gente. Bueno, se equivocan. Pero en definitiva espero que la justicia piense en las víctimas, no se deje llevar, no se dejen doblegar y que den un ejemplo de decir, bueno, en este país es un país con mayúsculas, que hay justicia. Y aquellos que cometieron lo que nos privaron de conocer la verdad, que nos permitieron que se nos escape como el agua por las manos, el saber la verdad, desde hace ya 24 años, paguen pudriéndose en la cárcel. Esa utopía espero que se vuelva una realidad. ¿Estás tan enojado como cuando yo hablaba el programa pasado de este diario que vos bien nombrás,
Sí, ¿sí? Nación con Z. Exacto. Nación. Nos acusó a los veteranos que estamos haciendo juicio al estado de Caranchos, ¿sí? Esto es lo mismo. Yo siempre Sos repito... medio carancho igual, ¿eh? Puede ser. Yo repito tus palabras, Sergio, siempre lo de la verdad verdadera, ¿sí? Que es una utopía. En mi utopía también hay un montón de presos, o sea, pero no para que los demás coman, es como decís vos, o sea, yo tengo el derecho, lo digo siempre en las charlas, Wanda debe estar cansada de escucharme, yo tengo el derecho de ponerme la medalla en el pecho que en este momento está blandiendo un hijo de puta que me torturó, ¿sí? Entonces entiendo, o sea, vos vas por 24 años de justicia, yo voy por 36 años. Es el país de la injusticia, evidentemente. Sin ninguna duda, pero... Y hoy viene Wanda, que es muy justiciera, así que Claro, bueno. Sí. pero justamente vos sabés que yo soy un fanático de la justicia, y yo creo en la justicia. Me anoto. Yo en lo que no creo son en estas urracas que, ejerciendo su función de juez, piensan en sus amigos, piensan en la corporación judicial, piensan en cualquier cosa menos en las víctimas. Y es por ello que uno siente lo que siente. No es bronca, es indignación, Sí. es dolor, es impotencia. Te dije hace unos minutos, cuando estábamos tomando un café, que como nos juntamos siempre antes de venir al programa, de que para mí fue una semana durísima. Hice el duelo del 18 después del 18. Uno piensa que no le pasa nada, que ya viene curtido. Y me costó esta semana. Esta semana me pasaron cosas y no soy yo. O sí, realmente soy yo, si es lo que me brota desde lo más profundo de las entrañas. Pero bueno, por varias cosas. Entre ellas, el atentado en sí mismo, que no me voy a cansar, los que me escuchan saben que siempre lo voy a decir, fue ayer. Yo me doy vuelta y el atentado fue ayer. La bomba sigue estallando por culpa de estos hijos de puta. Son los que hacen que todos los días sean 18 de julio, ¿no? Todos los días son 18 de julio, todos los días la bomba sigue estallando. Y estos son los responsables. Por eso es el dolor, la indignación, el ver a tus hijos hoy. Mañana es el cumpleaños de mi nieto, cumple 13 años. Y yo sé que nos vamos a reunir, pero la silla vacía va a estar presente. Y la presencia, la ausencia es permanente de Rita, la mamá de mis hijos Mariano y Romina, y que no va a poder disfrutar a su nieto, que tenía todo el derecho de conocerlo. Todos los días nos suceden cosas. Pero bueno, estamos acá para hablar Sí, de un antes tema... te voy a decir, perdón, porque calculo que va a haber un separador o algo, Sí, pero voy a separar. quiero cerrar, digo, cada día me siento más Sergio, o te veo más Silvio, y te voy a explicar por qué. El 24 de julio cumpleaños mi hijo más chico, antes de ayer cumpleaños mi señora, y la silla vacía en mi casa siempre es la de mi vieja, que se me hace un nudo en la garganta siempre que la nombro, porque estos hijos de puta la mataron, ¿sí? O sea, con el olvido a su hijo, con el desprecio, con el abandono a persona a su hijo, mi mamá enfermó y murió. Entonces, también, mi hijo no tuvo a su abuela para los 14 años, justo, o sea... listo, vamos a un separador. ¿Cómo? Mira, te voy a basta. separar con No te quiero palabras ver que más, decimos... Sergio, No, ¿sabes? No te- pero te lo voy a decir con palabras que decimos todos los 18 de julio. Para que no mueran dos veces, una Exacto. por la bomba, por la indiferencia y el olvido. Es decir, contra eso luchamos, por memoria y justicia. Radio H. Radio H. Sea, ¿Tenés libre esta tarde para...? tengo que ver a mi madre. Ah, claro, la dice mami que te hace la vida imposible por ser judío. No, no soy judío. Sí, claro, la dice mami te hace la vida imposible de ser judío. Vive en Villa Crespo, seguro, tu mamá, claro. No, vivo en Lanús. Lanús, Villa Crespo, son lugares donde viven judíos. No, pero yo no soy judío. Claro, si viven judíos. Pero- Dale, está todo bien, che, ¿no? Que está todo bien. ¿A quién le Está habla? todo bien, que sea judío. No, ¿quién está- problema. qué- Vamos, no, venga, bien, señora. Dale, está todo bien. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Sí. Continuamos Buste recortado, iba a decir cualquier cosa. Recolgado, Y quería recolgado, ser recolgado. Y quería arrancar el tema digamos, que es el objeto de estudio, digamos, de Wanda Wexler. ¿Wexler es así? Sí, se puede decir Wexler. Sí, Wexler, bueno, ok. Le voy a decir Wanda. Más Porque fácil. es más fácil, sí, tal cual. ¿Cómo se aborda el tema del holocausto? ¿De dónde, digamos,
te iniciaste vos a abordar un objeto, digamos, de estudio como ese, ¿no? Tan pesado, que tiene un montón de aristas, tanto sociológicas como políticas, como económicas, antropológicas, si se quiere. ¿Y desde dónde lo abordás? ¿Desde dónde te parás como para entender lo que querés explicar, digamos, con el Holocausto? Pensaba un poco también lo que decía Sergio antes. Mi principal interés tiene que ver con la memoria y con la justicia. Hay algo, digamos, del Holocausto que nos atraviesa a todos. A mí me atravesó desde muy chica, y cuando conocí por primera vez el Museo de Yad Vashem, entendí que eso era lo que a mí me interesaba pensar. Digamos, pensar, por un lado, cómo se construye la memoria del Holocausto, es decir, tantos años después, cómo se siguen levantando museos, mausoleos, monumentos en torno al Holocausto, y cómo eso sigue siendo tan fuerte para algunos, pero a la vez, para otros, pasa indiferente. Y esto por ahí llama la atención. Pero para mucha gente el Holocausto no tiene mucho peso, ni siquiera lo conocen. Y uno diría, no, pero es muy conocido. Bueno, en las últimas investigaciones cada vez se nota que, por ejemplo, los adolescentes conocen menos o les impacta menos el Holocausto. Entonces, mi interés fue empezar a pensar de qué manera el Holocausto se fue desarrollando con el tiempo en las memorias, por un lado de los sobrevivientes, por otro lado de las generaciones posteriores a los sobrevivientes, es decir, cómo las familias empezaron a cargar con ese dolor y qué hicieron con ese dolor. En esa búsqueda empecé a encontrar que la memoria, como todos sabemos, bueno, es utilizada, tiene usos la memoria, y no todos la utilizan para lo mismo, ¿no? Y ahí viene un poco mi centro de investigación. Bueno, los museos del Holocausto, ¿para qué usan la memoria? Si es para la educación, es para no repetir, para que no pase nunca más, o no, o es un uso político, o digo, hay diferentes usos de esta memoria del Holocausto. También hay que contextualizar un poco que los museos que yo investigo tienen que ver con un boom memorial que se da a partir de fines de los 80, ¿no? De una serie de películas. Bueno, primero la película Shoah y luego la lista de Schindler, que hablábamos un rato. Estas películas ponen en un centro, ¿no?, el tema Holocausto, y empieza a difundirse cada vez más en Occidente, ¿no? Siempre estamos hablando en Occidente. Primero se difunde muchísimo en Estados Unidos, desde los 80 a los 90, y luego empieza a difundirse en Latinoamérica. Llamativamente, lo que yo empiezo a ver es que muchos países latinoamericanos empiezan a hablar del Holocausto en la década de los 90. Y, bueno, mi interés es entonces pensar por qué esas memorias aparecen en los 90, tantos años después del Holocausto. Es decir, 40, 50 años después empiezan a aparecer museos que hablan de este tema. Y encuentro que en cada país que investigo tienen distintas razones eso. Pero son, digamos, una herramienta que la comunidad judía empieza a llevar a cabo para distintos fines. ¿Y cuáles? Bueno, son múltiples los fines, ¿no? Digamos. No hay un hilo conductor, o sea, son en cada lugar un fin distinto. Sí, y podemos pensar que responden a distintos tiempos de la memoria. Digo, por un lado hay un tiempo en el cual los sobrevivientes empiezan a dejar de estar, ¿no? Y ahí aparece una preocupación muy importante, que es ¿quién va a difundir esas memorias cuando ya no haya sobrevivientes? ¿No? Entonces, por eso se empiezan a crear estos espacios de memoria. A la vez, estos espacios de memoria empiezan a surgir en contextos en los cuales empiezan a aparecer las memorias vinculadas al terrorismo de Estado en Latinoamérica, ¿no? Un poco estas memorias se encuentran en el mismo escenario en los años 90, las memorias vinculadas a todo lo que sucedió con la violencia estatal y, por otro lado, la memoria del Holocausto, con muy pocos cruces entre ellas. No es que estas memorias están juntas, sino que, por un lado, empiezan a desarrollarse las memorias con los organismos de derechos humanos en Latinoamérica, y a la vez surgen museos del Holocausto. Y a mí un poco lo que me interesaba era ver este cruce, ¿no? Digamos, ¿por qué empieza a aparecer una memoria tan ajena en tiempo y en espacio, no solo en tiempo, sino también en espacio, cuando empiezan a aparecer memorias del terrorismo de Estado? ¿Y la conclusión? La conclusión, una de las conclusiones, ¿no?, porque no es una sola, es que en realidad, bueno, para los gobiernos de los 90 fue más sencillo abordar la memoria del Holocausto que las memorias del terrorismo de Estado. Es decir, fue una elección política darle lugar a esa memoria, que a la vez era una memoria menos polémica, ¿no? En los 90 hablar del Holocausto, bueno, estaban todos de acuerdo que había sido el horror más grande de la historia. Sin embargo, con el terrorismo de Estado no pasaba lo mismo, en un contexto de, por ejemplo, los indultos. Claro. Es decir, para el gobierno menemista fue mucho más fácil, bueno, abordar esa memoria que abordar las memorias del terrorismo de Estado, a las cuales, de hecho, durante los años 90 casi no le dio lugar. ¿Y qué actitud tuvieron, es decir, o qué actitud tuvo
la comunidad argentina judía respecto al Holocausto? ¿Cuándo vos entendés que tomó mayor preponderancia? ¿Cuándo fue más importante el hecho del estudio, de la memoria, para directamente para la comunidad argentina judía? Sí, lo primero que diría es que no existe una comunidad judía argentina, ¿no? Argentina judía, sí. En el sentido de que no hay una sola, sino que hay muchos sectores, ¿no? Sí, por supuesto. Pero hablo casi institucionalmente. Sí, institucionalmente, claro. Las primeras memorias que se encuentran muy tempranamente, digamos, casi en el mismo periodo donde está sucediendo el Holocausto, entre fines de los 40 y los 50, son, digamos, memorias que tienen que ver más con la comunidad hacia adentro, ¿no? Y muchas de ellas, por ejemplo, en actos que se hicieron en yiddish. Es decir, que era muy interno, ¿no? A partir de los 80 empieza eso a abrirse un poco. Creo que ahí el accionar de Marshall Mayer tiene mucho que ver, ¿no? En los años 80, en donde empieza a llevar a la comunidad judía a pensar los derechos humanos, ¿no? Y ahí es cuando hay un sector de la comunidad que principalmente es un sector que son sobrevivientes o generaciones posteriores, hijos de sobrevivientes, que en el contexto de, digamos, la toma de testimonios a nivel mundial, ahí, bueno, muchos lugares, por ejemplo, la Universidad de Yale empieza a tomar testimonios, muchos lugares empiezan a tomar testimonios, entonces en Argentina se empiezan a tomar esos testimonios a fines de los 80. Este pequeño sector empieza a crecer cada vez más y en el contexto entre los años 92 y 95, ellos pueden tener personería jurídica y logran que el Estado Nacional les otorgue un edificio por 99 años, que es el edificio ubicado en la calle Montevideo. Para mí eso no es casualidad, es decir, hay un momento histórico justo, que es el que va entre el atentado de la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA, en la cual el gobierno toma esta decisión, principalmente fue Corach el que llevó adelante esta movida política para entregarle a este sector el edificio por 99 años. Un edificio que no sé si lo conocen, pero es impresionante, enorme, y que realmente, bueno... Era la CADE, ¿no? CADE era de... Exacto, sí. La Compañía Argentina de Electricidad. Exacto, hay varios edificios muy similares a esos, con esa estructura... Inglesa, creo que es, ¿no? No, es italiana. Italiana, Italiana. Mira vos, no he equivocado. De la Ítalo. Exacto. Y bueno, esta entrega, digo, de un edificio es un acto político muy fuerte que el gobierno hace en un contexto, digamos, en donde tiene que resarcirse frente a la comunidad judía. Entonces, yo ahí entiendo que hay, digamos, se saldan algunas cuentas, ¿no? Al respecto. Se enfrían. Claro, algunas cosas. sí, habría que decir un poco para cada uno. También toda la parte allá cerca del Libertador para hacer la mezquita. Exacto. Es decir, había que quedar bien con todos. Pero fundamentalmente apunto a esto de la comunidad argentina judía en el sentido, es decir, sí, se crea el Museo del Holocausto, pero a mí y si querés hablamos de esto porque tengo mi reserva ante esto, porque si hay un uso político que se le dio al Holocausto, y yo lo digo en broma, pero lo digo muy en serio, que hay gente que en base al Holocausto trabaja de judío, ahí están los dueños del Holocausto, en Argentina los dueños del Holocausto es la DAIA, que ha utilizado de la manera que se les ha ocurrido y la mejor conveniencia, a ver cómo lo podemos usar en beneficio propio, y lo que me preocupa es si hubo... y si querés lo desarrollo, por ejemplo, el Museo del Holocausto ha tenido como presidente a Claudio Abrujo. Bueno, sobre eso, si querés, podemos hablar ahora, pero a lo que iba mi pregunta, a lo mejor no la formulé bien, es, así como los familiares de AMIA trabajamos intensamente para que se entienda que el atentado a la AMIA fue un atentado a la Argentina, fue un atentado contra todos, no fue un atentado contra los judíos para que no logren encerrarnos en un gueto como es lo que pretenden. Es decir, ¿de qué manera vos sentís que se trabajó para que se tome esto no solamente como un hecho contra los judíos, porque aparte no murieron solamente judíos, no fueron masacrados judíos, gitanos, homosexuales, religiosos, lo que sabemos, lo que conocemos políticos. Un poquito. Uh-huh. Entonces, es decir, a mí se trabajó para afuera para que esto fuera un atentado a la humanidad y no solamente, y seguir insistiendo con 6 millones de judíos, cuando en realidad son muchísimos millones más, que no eran judíos, pero que también padecieron, sufrieron y murieron por esta locura
que llevó adelante el nazismo. A eso Sí. me refería. Parte, digamos, de mi investigación tiene que ver con el análisis de las representaciones y los usos, ¿no?, del Holocausto. Y lo que, luego de varios años, digamos, de trabajar en el museo, lo que se ve es, digamos, algunos conceptos que un autor, que es Enzo Traverso, denominó como la religión civil del Holocausto, ¿no? Y que se volvió un poco, digamos, la clave de entendimiento de la comunidad judía hacia fines del siglo XX. Así como en otros momentos fueron los libros o los clubs, ¿no? Bueno, hacia fines del siglo XX la clave de la comunidad judía estuvo puesta en el Holocausto, ¿no? Fue como la bandera de batalla. Y en ese sentido se construyó, digamos, una memoria que apela primero a la unicidad, es decir, es un hecho único, ¿no? Y como es único, es incomparable. Al ser incomparable, en lo que se hace hincapié es que no se puede pensar con otras memorias. De esta forma, por ejemplo, en el museo no hay ninguna vinculación, en el mismo trayecto que uno hace el museo, no hay vinculación con otros genocidios. Ni siquiera, obviamente, con el genocidio sucedido en la Argentina, con el terrorismo de Estado. Es decir, ahí hay una elección muy clara que es, de esto solo hablamos nosotros y esto nos pasó a nosotros, ¿no? Es nuestro gran dolor. Y entonces eso hizo como un cerramiento progresivo el museo. Es decir, esto es nuestro, es para nosotros solo podemos hablar de eso. ¿Y por qué pensás que tiene esa actitud? La estigmatización del judío y del Holocausto, Claro. para el uso propio de la dirigencia comunitaria. Claro, ahí podemos entrar un poco a pensar, bueno, ¿qué rol cumple el museo dentro de la comunidad judía? Porque lo que a mí me empezó a interesar fue analizar todos los directores del museo, ¿no? Entonces, desde el primero hasta el último, que empezó siendo Gilbert Levy, que era, digamos, una persona que estaba... Me saco el sombrero. Exacto. Un ejemplo de directivo, Exacto. un ejemplo de ser humano. Un ejemplo, aparte, no solo comunitario, sino que tenía una cabeza muy amplia para la época, que pensaba, por ejemplo, el Holocausto y hablaba del terrorismo de Estado, ¿no? Así comienza este museo. Y que con su desaparición, con su muerte tan temprana, nos quitó la oportunidad de tener un presidente con mayúsculas que hubiera transformado seguramente lo que es la DAIA. Sí, no llegué a conocerlo, pero todo lo que he leído de él, digamos, Extraordinario. lleva por ese camino. Con una gran cualidad, cumplía con lo que prometía. Y hacía los mucho, compromisos los hacía asumía. mucho, la no verdad. tengas ninguna duda. Puedo contar varias historias con Gilbert Levy desde los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA, en donde siempre tuvimos la respuesta que nunca más volvimos a tener, porque siempre todo lo que hablamos siempre con Silvio, es decir, fuimos a buscar un abrazo y nos contestaron con el bolsillo, encima nos robaron la que nos dieron. Pero Gilbert Levy nos entregó el corazón. Bueno, así empieza la Fundación Memoria del Holocausto. Y mi investigación termina con la última presidencia de Claudia Bruch. ¿De quién? De Claudia Bruch. Que es el mejor de todos, supongo. No. Claudia Bruch No, es muy ocultando es el mejor interesante. de- No, el mejor pero de es muy todos. interesante. Y es un porque- hilo conductor en un montón de temas. Claro. Nosotros los veteranos también tenemos mucho trato con Claro, este porque por personaje. ejemplo yo creo que debe haber dado cursos, todo el mundo, por ejemplo, a Esmeralda Mitre le atribuyen lo que dijo por parte de Claro. su exmarido, pero en realidad el que es un ejemplo de investigación es Claudia Bruch, que pone hasta como presidente, es decir, como expresidente del Museo del Holocausto y actual secretario de Derechos Humanos. ¿Desechos pone- humanos? Dijiste, no te escuché. para perdón. él son desechos. Ah, sí, sí, los pero me transforma pareció. en desechos. Sí, Él me pareció escuchar transforma en eso. Sí, desechos. está bien. Es decir, que para defender a Marcos Peña, yo ya lo he dicho, es decir, cuando habla de los 30.000 desaparecidos, negando los 30.000 y hablando de números, Sí. que son menos, él en defensa también puso en tela de juicio, siendo un expresidente del Museo del Holocausto, diciendo que a lo mejor no fueron 6 millones de judíos. Pueden haber sido 5 millones, 5 millones y medio, siempre menos, ¿no? Así siempre juegan a Claro, menos. siempre vamos a Nunca, sí, siempre menos. Ahora, que un judío, que un expresidente del Museo del Holocausto ponga en tela de juicio si son o no son 6 millones de judíos masacrados en los hornos del atentado Del Holocausto. del Holocausto, con la anuencia y el silencio cómplice de esta dirigencia de atorrantes que está enquistada en la DAIA, que así como el llamamiento argentino judío expresa, a mí no me representan porque no nos representan, ¿cómo nos pueden representar tipos que se callan cuando ponen en tela de juicio lo que están usando hasta el hartazgo, que es el Holocausto en sí mismo? Es decir, ¿cómo se puede decir que hay un museo del Holocausto cuando desde el Vamos quienes lo presiden le faltan el respeto a las víctimas del Holocausto? Eso sí te lo escuché bien, ¿ves? Eso sí. Bien, y a mí se me ocurre preguntar, ¿no? ¿Qué hay en un museo? ¿Qué memoria
hay en los museos del Holocausto? ¿Cuáles son las memorias que se recogen? Bueno, son variadas, digamos. Ajá. Cada museo tiene una pedagogía propia. Ajá. El Museo de Buenos Aires siguió bastante lo que es la pedagogía del Museo de Washington, que es una pedagogía, una norteamericanización del Holocausto, ¿no? Ajá. Con mucho menos recursos que los que tiene el Museo de Washington, ¿no? Desde ya. Obvio. Estamos hablando acá de un museo que se abre, finalmente se entrega el edificio en el 94, se termina abriendo en el año 99 la primera muestra. Bueno, ahí tiene un accionar muy fuerte Aníbal Ibarra, de la Rúa mismo, Corach, es decir, hay una presencia política fuerte en el museo y ahí es la primera vez que hacen una muestra museográfica. Esa muestra era supuestamente provisoria en el año 99 y cuando terminé mi tesis en el 2015 seguía haciendo la misma muestra, es decir, en ningún momento esa muestra se transformó, lo cual para mí ya era llamativo porque parto de la base de que la memoria se transforma desde el presente, es decir, que las memorias no quedan en el pasado, sino que todo el tiempo se reconstruyen y se reconfiguran dependiendo de las necesidades del presente, las necesidades basadas en la justicia, esto que estamos hablando. Entonces, bueno, esa muestra se crea con paneles fijos que lo que hacen es hacer un desarrollo cronológico, ¿no? De una sociedad judía que obviamente previo a la guerra florecía por todos lados, ¿no? Y que después de la guerra queda truncada, salvo por la creación del Estado de Israel. Ahí viene una cuestión clave del museo, que es hacer todo un desarrollo cronológico que termina con la creación del Estado de Israel. No todas las muestras museográficas terminan en Israel. De hecho, acabo de estar en una muestra en Madrid, en la cual algo que me llamó muchísimo la atención y me pareció maravilloso es que la muestra termina con imágenes, digamos, de cómo era la vida judía en los años 20 y 30, y cómo florecía esa vida judía, es decir, pensando el pasado y volviendo más atrás, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es una forma de pensar totalmente distinta a la que se hace acá, que lo que se hace es, bueno, mostrar cómo, de alguna forma, después del Holocausto, los judíos pueden salir a flote gracias a, ¿no?, la creación de sí, y sobre todo la construcción de una memoria, porque pareciera que el Holocausto como que hay un quiebre ahí, ¿no? Sí. Y todo lo anterior es visto, digamos, desde un punto de vista peyorativo, si se quiere, de la comunidad. Totalmente. ¿No? Entonces, hay algo que mirar ahí, sí, y reconstruir, qué es esto que decís vos, cómo florecían las comunidades, no solo la comunidad judía, sino otras comunidades, pero justamente estábamos hablando de algo en particular porque fue apuntado, digamos, uh-huh, fue la comunidad más perjudicada, digamos, sí, con el nazismo, ¿no? Entre otras como los gitanos, y bueno. Claro, pero por ejemplo, ese factor no aparece casi en el museo. Digo, en la muestra que estuve recién en Madrid era muy claro que los judíos, si bien era el sector mayoritario, digamos, sí, había otros sectores perseguidos. Bueno, esto aparece muy tímidamente en la muestra del museo y eso también es una elección, ¿no? Digamos, claro, nosotros fuimos los más perjudicados. Uh-huh, claro. Y hay un punto a pensar es de para qué llevar la memoria adelante, ¿no?, del Holocausto, es decir, para pensar hacia adentro, que no nos vuelva a pasar a nosotros, a los judíos, o que no vuelva a pasar en la historia, ¿no?, que no se persiga nunca más a nadie. Uh-huh. Claro. Hablando de persecuciones, de memoria y de que no solamente es tema de judíos, quiero recordar, a ver si es cierto, que me ayude Wanda, esto es algo interno entre Wanda y yo. Hoy puede ser que cumpla 50 años nuestra amiga Cari Delgado. Puede y que me haya fallado a mí la memoria. Perdón, es una amiga que nos une y... Podemos mandarle un saludo porque nos está escuchando. ¿Se puede dedicar este programa a Karina Delgado, por favor, que es una amiga del alma? Sí, y está mandado el saludo. Bueno, ahora, como perdón, siempre... No, pero por el tema de la memoria, porque me acusan de no tener memoria. Me voy a meter, como siempre, sí, y bueno... ya estoy curtido. Pero hay algo a mí que me llama mucho la atención. Yo tuve oportunidad de recorrer varias veces Yad Vashem. Es casi como un castigo que me impongo, porque no es fácil. Quienes lo conocen van a saber entender lo que digo. Pero me llama mucho la atención esto que vos hablás de la memoria, de que nos pasó a nosotros. Es tan no pasó a nosotros que, así como está ese museo, digo yo, ¿por qué Israel no reconoce todavía el genocidio armenio? Es decir, fíjate vos, es decir, que inclusive se dice, como nadie se ocupó del genocidio de 1 millón de armenios por parte de los turcos, entonces vamos para adelante
con Es el lo que- holocausto. lo mismo que dice porque, Hitler, claro, ¿no? Ni más ni menos. Nadie Como pensó nadie en dijo ellos. nada, vamos para adelante que nadie va a decir nada. Y así fue. Porque muchos callaron la boca, Estados Unidos, nadie ignoraba lo que estaba ocurriendo. Pero fíjate vos que a mí eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo vos podés decir, no nos olviden, esto es un ejemplo de lo que no puede volver a ocurrir cuando vos, por cuestiones políticas, ignorás y no solidarizás con el pueblo con la comunidad armenia, con el pueblo armenio? Esas son de las tantas contradicciones en las cuales después me cuesta que me digan que soy antisemita. Pero bueno, decir la verdad es ser antisemita. Bueno, soy antisemita entonces. Sí, lo que llama la atención es, venía un poco tratando de hilvanar en lo que decían, y es que el genocidio en realidad es a la raza humana, ¿no? Más allá de las comunidades, ¿no? Está pensado, digamos, en el encorsetamiento, digamos, es a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no permite a un montón de gente que no pertenece, digamos, a la comunidad judía, entender el fenómeno, y al contrario, me parece que estigmatiza aún más, y desde la peor manera, ¿no? Desde el horror. ¿Sabes qué pasa? Y si me permitís, Perdón. quiero avisar que en este momento está abriendo disturbios el ND Ateneo en la película de Los Caminos de Santiago Maldonado, ¿no? Bueno, si es así, me parece gravísimo, y gracias a Juan que me acaba de avisar. ¿Y te sorprende? No, no me sorprende. ¿Qué me va a sorprender? Pan del día. Esta basura. Yo a lo que voy es, con respecto a lo que decías, Gustavo, es que lo de la estigmatización, o sea, cuando se habla de AMIA parece que no hubiera no judíos que están perjudicados en el atentado del AMIA, ¿sí? Cuando se habla de Malvinas, por ejemplo, parece que no existieran judíos en Malvinas, ¿sí? O sea, parece Malvinas causa nacional, AMIA causa de los judíos. Sí, al sumo aparecen los correntinos, ¿no? Claro, como los únicos perjudicados, ¿sí? Pobres, porque la verdad que fueron muy perjudicados. Pero parece que como si cada uno se hace cargo de lo suyo, ¿no? ¿Puedo decirte algo? ¿Sabés qué pasa? Es que no debería. No, es decir, a eso soldados voy. combatientes fueron todos. Lo que pasa Claro. es que quienes marcaron la diferencia fueron los hijos de puta que, como a vos, torturaron, Sí. estaquearon, todo por tu condición de judío. También por torturaban a los negros por ser negros. Claro, ¿sí? pero por supuesto, es decir, ese racismo que hay por algunos imbéciles, que encima, como bien vos decís, le dieron la misma medalla que le dieron a vos, Sí. y que seguramente estaban escondidos cuando ustedes iban al frente, porque es el relato casi de todos los que uno conoce que estuvieron en el frente, y por eso es decir, no hay diferencia, ¿sí? Pero estos, ¿en dónde está la diferencia? Atentado a la AMIA. Es decir, ¿cuál es la defensa que se nos ocurrió para defender nuestras instituciones? Pilotes, tambores de Aislarnos. cemento. Claro, peor Es decir, todavía. es como que y nos encerramos en guetos. Claro. ¿Por qué no tiramos abajo todo eso? Sí, Bueno, porque pero para eso reproduce la apunto, misma o sea, lógica. vos seguís Exactamente. Exactamente, reproduce la misma lógica estigmatizante, pero lo que es más triste aún es que es de la propia comunidad es que se hace eso. Es que no hay O sea, peor antisemita que es un como- judío. Es ¿no? lo que dijo No, Sergio es que antes. nos gusta Este es el- vivir, nos gusta Sí, no vivir solo en eso. aislarse, sino de marcar, o sea, marcar, ¿no? Acá hay judíos. Exacto. Sí, peor. Si vos querés saber dónde hay un judío, anda atrás de esos Claro, fíjate dónde pilotes. están los pilotes. Y ¿sí? fíjate vos, siempre lo voy a decir, no voy a repetir, salen del Yule, salen de la escuela, los chicos, los chiquitos, los de la primaria. Y para ver la vereda se tienen que poner en punta de pie. Es decir, no pueden mirar el mundo en forma normal como cualquiera. Entonces, estamos nuevamente encerrados en guetos. Es decir, yo pregunto, ¿realmente creen que si va a haber un nuevo atentado con pilotes lo van a evitar? Es decir, ¿por qué no tiran los pilotes a la mierda y le exigen al Estado que dé la seguridad que corresponde, que nos dé la seguridad a todos los ciudadanos, no solamente a las instituciones judías, sino a todos, y que nos dejemos de joder? Es que A mí- progresivamente la idea es el encierro, lo individual, pensemos lo que más vemos, las plazas. No, claro. Progresivamente cerrar, Las individualizar, las plazas enrejadas. privatizar, ¿no? Es decir, Sí, en vez de las plazas- educar, las plazas enrejadas. Las plazas tienen que ver con una idea del espacio público que no es de ahora, y las plazas normalmente se usan para
unir a la población, sobre todo en población donde tienen terremotos o algo de eso. Entonces van ahí y se juntan como el lugar donde la gente, el público, digamos, va ahí y bueno, quedaría a salvo por esa cuestión, ¿no? Y toda esta idea de la privatización del espacio público se refleja, digamos, en Buenos Aires con el enrejamiento de la plaza, el enrejamiento de la Plaza de Mayo, ¿no? Esta idea de la derecha de hasta acá el pueblo, ¿no? Acá hay fachos, ¿no? Miraba lo de los pilotes, bueno, le falta a los pilotes. Pero que los pilotes están siendo utilizados permanentemente para victimizarse, claro, cuando en realidad lo que hay que hacer es decir, no nos ganaron. Bueno, y pasa exactamente tiremos lo los mismo pilotes con las abajo, porque si no nos ganaron los que metieron las bombas. Es decir, nosotros tenemos que vivir en libertad como vivimos siempre. Claro, bueno, ¿entendés? pero... no nosotros mismos encerrarnos. Es que de hecho eso era, voy a volver a mi tema, pero eso era la clave de lo que habían logrado los judíos en Alemania, es decir, vivir con todos, ¿no? Pasando desapercibidos como un ciudadano alemán más, ¿no? Y después, digamos, de eso, después del Holocausto se vuelve un poco a esto de la diferenciación, ¿no? Algo que había llevado mucho tiempo, porque para la comunidad judía en el siglo XIX y a principios del XX fue muy importante poder ser considerado un ciudadano más libre. ¿Y cómo ves hoy el Estado de Israel? ¿Cuál es tu opinión? Paso. Porque casualmente, pero venimos recogiendo la misma idea y se reproduce en una organización, ¿no? Que es se institucionaliza, digamos, esta idea que venimos desarrollando un poco, que es el encierro, ¿no? La estigmatización, el racismo, ¿no? Totalmente. Y se institucionaliza como una especie de, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero como un aprendizaje, digamos, de lo que no hay que hacer, ¿no? Y se materializa en el Estado, digamos. Sí, se materializa en el Estado, simplemente en caminar en las calles y ver el nivel de militarización, se ve en los muros que se levantan constantemente, es decir, ya sabemos que es un país sumamente complejo, que trae un montón de debate, pero que, bueno, es un modelo que parece que se está repitiendo en otros países sistemáticamente. Sí. Bueno, hablando con Larry Levy, que lo tenemos allí del otro lado, la otra vez estábamos diciendo que él lo que más observaba es que los reconocimientos que se hicieron ante el último aniversario de la creación del Estado de Israel, todos los que entregaban los reconocimientos, las medallas, Larry, no me equivoco, son todos militares. Entonces decís, bueno, ¿qué estamos haciendo? Ahora, tengo una pregunta, estamos hablando de genocidio, holocausto. ¿Qué sentís cuando se dice que Israel lleva adelante un genocidio al pueblo palestino? ¿Qué es lo que sentís vos, que estudiás desde la memoria de lo que es el holocausto? Sí, siento que, digamos, la palabra genocidio en sí trae muchísimos debates, ¿no? Digamos, tiene distintos usos, un uso es el académico, otro uso es el vulgar, digo, hoy se utiliza genocidio para decir un montón de cosas, cuando en realidad el genocidio es una categoría muy específica, ¿no? Sí. Yo creo en la potencialidad de las palabras, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si nos sirve para algo utilizar la palabra genocidio, adelante. Yo opino que hay que utilizar tanto el holocausto o el genocidio como una memoria crítica, es decir, como algo posibilitador de pensar otro tipo de masacres, ¿no? Entonces, si sirve para algo pensar que se está construyendo, se está llevando a cabo un genocidio en Israel, bueno, hay que pensar para qué nos sirve utilizar esa palabra. Si nos sirve para decir que es un Estado que está masacrando, ¿no? Que está dejando gente en una situación, ¿no? Que nosotros ya sabemos en los límites, en los bordes, ¿no? Bueno, si nos sirve para eso, entonces adelante, ¿no? La podemos usar, en ese sentido soy un poco más flexible. ¿Y la podemos usar? Y un académico te diría aquí, no es un genocidio en términos no concretos. Sí, en términos demográficos, no sé si... Yo lo veo a Larry allá y se muere por ganas de estar, de sentarse a hablar. A Wanda le quería preguntar, ¿quién es el actual titular del Museo del Holocausto en Argentina? Bueno, mi trabajo de investigación llegó hasta Claudia Bruch, después vino otra persona que es Gustavo Sacal. ¿Y quién es? Que lo diga ella. No, yo no llegué hasta ese momento de la investigación, así que si Sergio tenés más información... No, yo tengo una persona que nos va a contar muy bien quién es después del próximo corte. En el corte, dale. Yo vuelvo a tener, después del corte tengo una pregunta justo también. En el corte con ustedes. Sí, después del corte, claro, somos recortados. Nosotros estamos para eso. Yo también tengo una pregunta para Wanda, pero
Después del corte. Después de No la, lo digas, de la no lo pausita, digas ahora. seguimos aquí con Wanda Wexler, algo así, no sé cómo Wexler. ¿Cómo? ¿Cómo es? Wexler. Wexler, así. Para que me la voy a foniatrizar acá y voy a seguir. Es hoy. Continuamos Se nota. sí, Es hoy. en Radio H, en Busta Recortado hasta las 22, 20 y 55. Vamos. Radio H. Una tijera, no pone cualquier cosa menos el agua Hagan al lo que, águila. hagan lo que hagan. Usted van a hablar con Estamos al aire. Sí. Al NH. Claro, si entraron la al señal NH. supiera que está al aire, Ya es nos dieron una... indicación, ya nos dieron indicación. Ah, sí. Estamos al aire, ¿no? Pero Soledad pasó? trae una información de último momento. ¿Qué pasó? Entraron Al NH. Sí, al ND, Ateneo, ND. a romper todo. Sí. ¿Quién? Y los vieron bajar, Este. los vieron bajar de un camión de gendarmería, Sí. encapuchados. Muchachos, tenemos Hace acá una hora pasó los esto. paramilitares. Bueno, Lo vamos a repetir No, porque sí. le vamos a repetir porque acá hay un señor que se metió en el programa intempestivamente, sí. que dijo algo que no se le escuchó nada porque no tiene micrófono. ¿Lo podés decir sí, al sí, micrófono? escucha, Estamos hablando de vos. Sí, la denuncia es que parece que los muchachos bajaron de un camión de gendarmería a romper los vidrios, los blindados del ND, encapuchados. Bueno, y se presume que son, bueno, es la parapolicía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Grupos parapoliciales vestidos así como anarquistas, como rompedores de todo. ¿Te das cuenta Pero, por qué perdón, necesitamos las Fuerzas Armadas en la calle? La película de Maldonado. Sí, sí, ¿no? no, Lo estamos habíamos haciendo... dicho. De Es, Santiago. claro, es el camino... se Ven, estaba estrenando necesitamos el las camino. Fuerzas Armadas en la calle, muchacho. Pero perdón, no estaban Es las clarísimo. fuerzas... Ahí las fuerzas de No, seguridad la no estaban. policía llegó después de 40 minutos. Bueno, llegaron estaba haciendo rápido. algo. Curiosamente rápido. no estuvieron tan Llegaron rápidos rápido. y 40 llegaron minutos con efectivos. Milagro, 40 minutos Perdón. después, ¿no? La Llegaron pizza rápido. tarda hacerse unos 40 minutos, o sea que está bien, llegaron después de la pizza, está bien. Está bien, bueno. Bueno, Lo estamos tomando, es decir, tratamos de No, tomar en broma algo que pero- es terrible. porque es terrible, Que marca, claro. marca quiénes son estos hijos de puta. Palabra que utilizo muy seguido y cada vez la voy a utilizar más. No, y que vienen construyendo, ¿no? Una idea de que es importante que estén en la calle, ¿no? Las fuerzas Pero- de seguridad. Pero por supuesto, pero aparte que es novedoso de que esto podía ocurrir, es decir, o al que hay que cuidar y mandar con 1.500 gendarmes y tantos otros para hacer un acto en Rosario, es decir, es el presidente. ¿Al único que hay que cuidar es el presidente? Curiosamente ustedes estuvieron hablando de genocidio y el concepto, como ella bien decía, de acuerdo al uso que cada uno le dé, puede ser positivo, puede ser una exageración, puede ser que no responda a las definiciones académicas. Pero hubo una persona en la Argentina que a este sistema que estamos viviendo hoy en día lo llamó, o lo llama, genocidio por goteo, que es el doctor Zaffaroni. Me parece muy importante como concepto, tomando la palabra y el uso de la palabra genocidio, para marcar una situación, porque hambriar a la gente, dejarla sin trabajo, es de algún modo masacrarla, es decir, hacer un tipo de masacre social que está haciendo por goteo. Cuando ustedes hablaban también del régimen israelí, de alguna manera, cuando se hace referencia, y ella lo atinó a decir, es que estás encerrando a una población, y si bien no la masacrás fácticamente, la estás hambreando, le estás dando 3 horas de agua por día, 4 de electricidad, pero le estás creando unas condiciones que son más o menos las de una cárcel abierta, a cielo abierto, que constituye de alguna manera en el léxico vulgar un genocidio también. Aunque a mí me cueste decirlo como genocidio, definirlo como genocidio desde el punto de vista académico seguramente no lo es, No, pero porque no desde tiende a la desaparición de la Desde comunidad palestina. desde el lenguaje pero común es desde una el- manera de llamar la es- atención es y sin decir, ninguna duda. flaco, hay que llamarlo de alguna manera. ¿Te duele? Bueno, esto Y es lo voy que a está hacer pasando. una pequeña crítica que desde el programa nuestro, que los venimos sosteniendo, me parece que hay que hacer mención. También Es importante. chivea, también chivea. Y Sí. tengo que hacer el chivo. Es la construcción del otro. Es decir, ¿para qué sirve la construcción del otro? ¿Para qué le sirvió a los nazis construir un otro? ¿Sí? Le sirvió a los fines políticos, sin ninguna duda, más allá del odio ancestral hacia los judíos. La construcción de una otredad es lo que determina una masacre. Es lo que es el cambio, ¿no? Es decir, exactamente el cambio que estamos cambio. viviendo. Los negros, de ojos negros y de piel negra, son hoy motivo de ese otro que está buscando el gobierno como
para inducir al uso de las Fuerzas Armadas en la calle. Es la construcción... Es necesario construir la otredad antes de avanzar con esas Sin medidas. ninguna duda que es Lo venimos condición sine viendo. qua non. Ujú. Para llegar a un genocidio tiene que haber un otro, si no, no se puede hacer el genocidio. Ni hablar, el señor que habla es Larry Levy, ¿no? Sí, no nos olvidemos y... Conductor y... Me encantaría, Larry, porque aquí nuestra invitada dijo, llego hasta conocer el nombre del presidente. ¿Quién es? Te lo voy a preguntar a vos, porque vos Yo sí te lo puedo- sabes. claro, te puedo- ¿Quién es el actor titular del Museo del Holocausto en Buenos Aires? Pero tenemos un problema, es decir, ¿quién es el titular que vos ves o quién está atrás del titular? Vamos a definir las dos cosas. A ver, Primero, el titular. Es muy amigo de Macri. No sé hasta qué punto, si no es un testaferro de Macri en las empresas energéticas. Por ahí Ese fue un es el- donante de Macri. Vos dijiste que no sabías de quién estamos hablando. Así que, por El señor favor, que- absténgase de El meterse en titular, esta conversación. el titular del Museo del Invitada, Holocausto por favor. es un señor que se llama Marcelo Mindrin, ex socio de Eduardo Elstein, ¿sí? En IRSA. Luego se abrieron, se separaron, cada uno siguió su camino. Marcelo Mindrin, de la noche a la mañana, se convirtió en un hombre de mucho dinero. Algunos dicen que es testaferro de Macri en la industria, por llamarlo Pero vos de me una estás manera. diciendo de que Midlin significa que se está utilizando políticamente el Museo del Holocausto. Sin ninguna duda, el Museo del Holocausto, No desde me su diga. creación, Qué raro. no desde su creación, ustedes hicieron una mención de un personaje que fue realmente admirable, como era Gilbert Levy, pero después el derrotero... ¿Era pariente suyo? No, es Lewy. Ah, Era Lewy. Pero por ahí somos parientes porque era una letra. Una B, dos B. Claro. Aparte, casi te diría que venía del norte de África el apellido de él, así que él era del norte de África, había nacido afuera. Pero, volviendo, cada vez se usa más el Museo del Holocausto, bien lo dijeron aquí, como el gancho entre la comunidad burguesa judía, que no es la verdadera representación de todos los judíos, en su relación con el poder. Bueno, pero entonces Casi encarnan el poder mismo. Estamos también. hablando, la DAIA es la socia política del gobierno de Macri. Sí, yo tengo un amigo que definió como que la DAIA es el local del PRO. Eso es lo que sin ninguna duda. ¿sí? Sin ninguna parece duda. que ¿Van a pintar la DEA de amarillo? es probable. No, pero vos sabés que recién lo Son estábamos los minions charlando, judíos. y le voy a preguntar a la invitada. ¿Cómo Yo, se llama la perdón, invitada? ¿puedo? Gustavo, ¿cómo se llama la invitada? Leonora Wessler. Eleonora, Eleonora. No, esa es una Wanda, actriz. Esa es una actriz. Wanda Eleanor Wexler. es- Le vamos a Wanda preguntar a Wanda Wexler. porque recién hubo, perdóname, Silvio, en Sí. serio. Y está bien la acotación que hizo Larry. Obvio. ¿Qué es Yad Vashem? Bien, Yad Vashem es el espacio de la memoria que se construyó, el primero en el mundo que se construyó a fines de los años 50, o sea, estamos diciendo algo muy temprano, para rememorar lo que son los hechos vinculados al Holocausto. Comenzó siendo simplemente un monumento chiquito y se fue expandiendo. Hoy es una montaña entera que se puede visitar como un gran museo del Holocausto, el más grande que hay. ¿Y Claramente. ¿Dónde queda? En Israel. En Jerusalén. En Jerusalén. Y ese museo, sí, al cual conozco y he tenido el orgullo de poder ingresar a un lugar donde normalmente no se puede, decir los visitantes no puede, cuando viajamos con Héctor Timerman, se nos permitió rendir homenaje en ese lugar tan impresionante que es donde están reflejados cada uno de los campos, pasar del otro lado de la cadena, digamos, y poder encender una vela en ese lugar. Debe ser uno de los momentos, no digo el que más, pero está ahí de más emoción. Nunca pensé de que iba a poder tener el honor de estar en ese lugar, es decir, pasar a ese lugar. Y ese viaje fue parte de lo que hoy está tan cuestionado y toda la historia, ¿no? Que es el memorándum, el famoso memorándum. Pero cuando vos hablas de Yad Vashem, es decir, en Yad Vashem vos ves reflejada esa memoria a la cual vos apuntás, es decir, en Yad Vashem vos encontrás la respuesta actualizada, como vos planteás, es decir, el avanzar permanentemente y no quedarse en una estática como el Museo del Holocausto que Si me está en permitís, Argentina. Sí. ¿es donde vos sentís que la memoria está mayormente reconstruida o no?
Algo clave es que es un museo estatal, Ajá. ¿no? Y eso marca una gran diferencia con otros museos, que es que tiene una enorme cantidad de recursos Yad Vashem. Y eso hace a la diferencia, porque tiene muchísimo dinero y muchísima inversión constante, y además es el lugar en donde se hacen todas las ceremonias anuales vinculadas a el Holocausto. Yo digo, ¿hacia dónde apunta? ¿Esa memoria? Exacto. Es decir, esa memoria avanza, está estática. No, es un museo que todo el tiempo se reconstruye. Es decir, ha tenido en los últimos años muchísima inversión y se ha modificado y ha creado un montón de espacios sumamente innovadores en cuanto a la memoria. Pero creo que tiene que ver principalmente con que es una apuesta muy grande del Estado de Israel a eso. Es decir, es lo que algunos denominan una propiedad privada, ¿no? En la cual se invierte mucho. Yo creo que podemos verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista museológico, es uno de los mejores museos del mundo. Pero tiene un fin político que de alguna manera traba el valor museológico que tiene, que es la utilización del Holocausto. Y en eso tenemos dos factores. Uno es la utilización política del Holocausto y la religiosa. El nombre del museo no es una casualidad. Tiene la palabra Shem, que es Dios. Como si fuese el Yad, es el monolito, el tributo a Dios. Ese uso doble es el que de alguna manera capta ese sentimiento de sentirse diferente, esa cosa de ser algo del otro lado. Vos no sos algo del mundo, sos el otro. Bueno, pero la palabra holocausto y la palabra Shoah también tienen que ver. Tienen ¿no? que ver con esa... Bueno, por eso se usa la palabra Shoah, que es una palabra que está en hebreo. Sí, ¿qué tiene que ver? Explíqueme. Shoah es una especie... Es un no concepto... Es que no lo sepa, pero hay mucha gente que no lo sabe. Dialéctico, bueno. o una palabra que significa... Destrucción total. Ajá. ¿Sí? Caos. Caos. No es sé bien si destrucción caos. total, ¿no? Es Es algo destrucción... radical. Shoah quiere decir eso. Sí. Shoah, sí, en hebreo. Y como hay tres hitos también de destrucción, está la destrucción del primer templo, Exacto. la destrucción del segundo templo, y el tercero podría ser el Holocausto. El tercer Reich sería... Y tiene toda una significación. Por eso digo que hay que ser no te muy puedo creer. profesional para observar el Museo del Holocausto en Israel, que tiene un valor museológico extraordinario, con muchos recursos, como decía Wanda. Wexler iba a decir, porque te costaba a vos decirlo. Pero digo, tenemos que tener cuidado cuando se analiza eso. Me parece que es importante que tomaría el doble de valor si mañana el Estado de Israel como tal dijese: también hay otros holocaustos, con menor o mayor intensidad, pero hay otros. No, si acá no es Y una el cuestión de caso números. Exacto, volvemos a lo Israel mismo. no reconoció todavía, Israel no reconoció oficialmente el holocausto de los armenios. Lo que acabo de la decir. masacre de lo que vos hablabas antes. Digo, creo que el valor de ese museo pasaría a ser el doble, quizás. Sin ninguna Podría duda. ser una referencia internacional. Porque Ahora es una se convirtió en referencia... una cosa muy endogámica, es de los judíos nada más. Es una referencia al atentado a la humanidad, que es lo que estaba planteando Gustavo. Cada vez se tiene que ser el significado. Dos cositas quiero. Primero, rectificarme una fe de ratas, porque el cumpleaños de Karina es el 8, el miércoles que viene, así que le voy a volver a decir feliz cumpleaños el miércoles que viene. Y la pregunta para Wanda es, yo veo que en todo tipo de desgracia, disculpen que despolitice un poquito el tema, está muy marcado todo lo que es holocausto, todo lo que es también el genocidio armenio, por el silencio de la gente a la cual uno le rinde memoria, ¿sí? Tarda mucho la gente en hablar. ¿Hay un porqué? Sí, claro. A ver, hay tiempos en la memoria, ¿no? Hay tiempos en la memoria y hay tiempos sociales, es decir, cuando también no solo los sobrevivientes están dispuestos a hablar, sino cuando la sociedad está dispuesta a escuchar, que es lo que en general más cuesta, que es que la sociedad quiera escuchar esas cosas. Muchos sobrevivientes hablaron, bueno, no sé, pienso en Primo Levi, que termina suicidándose, digamos, porque no quieren ser escuchados, porque la sociedad misma no tolera esas memorias traumáticas. Entonces, bueno, no solo es importante los tiempos de los que sobreviven, sino también los que rodean, ¿no? Y quién quiere escuchar eso. Para ninguno es fácil escuchar eso. Pienso que todavía es más grave aún, porque cuando escuchan eso, no quieren escuchar la verdad.
le tienen miedo a la verdad, rechazan la verdad, porque a lo mejor la verdad que van a escuchar no es la que ellos creen que es, o las que le vendieron, o las que le inculcaron, y cuando se encuentran frente a esto, y hablo Malvinas, hablo Holocausto, hablo AMIA, hablo Embajada, hablo Cromañón, hablo 30.000 desaparecidos, cuando le modificás y viene una persona que te dice, soy yo viví, a mí me hicieron esto, decís, no, a este le están pagando. Es decir, claro, a mí me pasa que, por ejemplo, mi papá, que se escapó del Holocausto y vino acá, nunca quiso hablar, ¿sí? Y fueron años y nosotros nos fuimos enterando por referencias de otras personas, porque mi papá jamás habló, jamás. Murió sin decir nada. Y a mí me costó más de 20 años poder hablar de Malvinas. Mira, te iba a decir, vos hablás de tu papá. ¿Y claro, vos? Y me pasa lo que dice Wanda, por eso preguntaba, y lo que decías vos también, es una mezcla. Yo no quería hablar, pero también sentía que la gente no quería escuchar. Pero más que nada sentía que la gente no quería escuchar a alguien que había perdido, a un perdedor, un dolor. Eso es lo que se sentía desde este lado. Vos te veías ¿sí? como un perdedor. ¿Hoy te seguís viendo como un perdedor? No, yo le gané a un montón de cosas. O te Y ayudaron, a mí mismo me gané. ¿O te ayudaron los que te escucharon? Me ayudaron los que me escucharon, los que me abrazaron, que es lo que yo siempre pido, lo que decimos siempre vos y yo, Sergio. Buscamos abrazos por todos lados. ¿Sí? Somos buscadores de abrazos compulsivos. Es lo único que buscamos. Es lo único. Entonces uno va a dar charlas. Tengo la suerte de conocer a Wanda hace muchos años y a Cari Delgado, que la vuelvo a nombrar, que me han llevado, por ejemplo, a la Arlene Ferm, y yo terminé esa charla con chicos y chicas abrazándome, pidiéndome fotos, dándome besos, y yo empecé a reconstruir mi vida. Empecé a perdonar al Silvio de 19 años que yo no podía perdonar, ¿sí? Esto, digo, el silencio que ha sido marcado por gente que no ha querido escuchar, es la peor enfermedad, desde mi punto de vista, que ha sufrido la gente que ha vivido el Holocausto. ¿Sí? Sí, Larry. No, yo decía que había un estudio realizado al respecto de esto, de la transmisión oral. En general, los que vivieron la humillación colectiva, la muerte, o estuvieron al borde de la muerte, no quieren contar por lo que ustedes decían, de que hay una generación que no quería escuchar, que eran los hijos. Pero los nietos son los que más buscan es decir, preguntar, investigar y llegar a ver qué pasó con sus abuelos, digamos la segunda generación después de la masacre, después del Holocausto. Hay un estudio hecho sobre ese silencio de una generación. Y parece que cuando uno es humillado, hay una generación que se salta la humillación, no quiere escuchar a sus padres como persona humillada, bastardeada, masacrada, torturada, y recién el tercero es el que va a buscar la verdadera historia. Nos pasa a los inmigrantes también, Sí. las familias de inmigrantes. Si me disculpan, quiero encontrar un hilo conductor, ¿no?, entre el silencio y los gobiernos de derecha, ¿no? Es época de silencio hoy, ¿no? Como fue en la dictadura, como fue en el nazismo, y hoy pasa exactamente lo mismo, y tiene que ver con lo que dice Silvio un poco, con esto de que la gente no quiere escuchar, ¿no? Y es época de silencio, la derecha, porque trabaja sobre eso, ¿no? Cuando en la dictadura había el terrorismo de Estado, había mucha gente que no quería escuchar directamente, y había mucha gente que quería silenciar, ¿no? Obvio. Entonces se compagina, porque que haya gente que no quiera escuchar, hay en todas las épocas. El tema es cuando se junta esa gente que no quiere escuchar y la gente que busca silenciar, que eso es peor todavía, porque después, cuando la vuelta de los momentos políticos, los tiempos políticos se dan vuelta, aparece toda una recuperación de la memoria de todo eso, ¿no? Es como que uno empieza a reconstruir un gran rompecabezas, que son las épocas y los tiempos políticos, sobre todo, ¿no? Y estaba pensando, ¿no?, en el nazismo, el Holocausto, el terrorismo de Estado y la dictadura, ¿no? Macri y la censura, el gobierno de Menem y los atentados de la AMIA y el silencio que se puso sobre eso en ese momento, ¿no? Y es llamativo. Recién venía, quizás alguien ya escribió sobre esto, pensó sobre esto, y yo soy un gil, que es lo más probable. No. Pero venía divagándolo. venía como
agarrando estos pedacitos de conversaciones de ustedes y venía buscando un hilo conductor entre las épocas de silencio y los gobiernos de derecha. Pero, mira, hoy por Twitter, ¿no? Escribíamos de que este gobierno es la mejor banda tributo que tuvo la dictadura cívico-militar, sin ninguna duda. Sí. Sí, no, quería decir, digamos, que me parece que la memoria y el silencio no se oponen, digamos, van juntas, ¿no? Toda memoria silencia ciertas cosas y toda memoria exalta otras cosas, ¿no? Un poco la pregunta que yo siempre me hago es ¿memoria para qué? ¿No? Digamos, no es que la memoria en sí es buena. No es que tenemos que hacer Depende memoria. cómo se la utilice. Sí, y hacia nos dónde tenemos que oriente. preguntar memoria para qué, ¿no? Digamos, y yo siempre pienso que la memoria para mí es sinónimo de justicia. Y si no hace justicia, entonces tenemos que preguntarnos qué está haciendo la memoria. Y en ese sentido también a veces la memoria puede opacar o silenciar otras cosas. No, o puede reivindicar. O puede reivindicar, claro. Que eso es peor. Si estás hablando de justicia, quiere decir que la memoria va de la mano de la verdad. Ujú. De la verdad verdadera. Por eso uno pide memoria, verdad y justicia. Claro, ¿pero por qué? Porque, ¿sí? Es decir, vos vas a tener justicia verdadera cuando esté basada en la verdad verdadera. ¿Y para qué buscas justicia? Para vivir en paz, para Exacto. lograr la paz. Yo quería tanto de las decirle- víctimas como de los... Quería de todos decirle a los Larry que ciudadanos, yo me ¿no? siento con suerte porque a mí no me saltó una generación. Mis hijos me preguntan todo el tiempo. O sea, me siento afortunado. Creo que eso me hizo... Quizás sea un producto de la modernidad, porque Pero- las comunicaciones hoy funcionan de otra manera. Pero imagínate en los años 45, cuando se terminó la guerra, el silencio era también el silencio de la prensa, no nos olvidemos. Pero de el eso. silencio de Malvinas Pero voy a decir ocurrió, algo que me fueron parece que ustedes puede- el puede silencio llegar de a ser, Malvinas. voy a decir algo que puede llegar a ser para el debate. Memoria, verdad y justicia son tres elementos absolutamente subjetivos, a mi criterio. Son una construcción. El problema es desde dónde lo construimos. ¿Me entendés? Si vos lo construís desde el lado nazi, bueno, la verdad va a ser, bueno, eliminé a una cosa molesta del mundo. Es decir, como decía ella, ¿para qué vamos a usar la memoria? ¿Cómo construimos esa memoria? ¿En función de qué? ¿Qué nos hace reflexionar esa memoria? La verdad viene como consecuencia de esa reflexión. Y la justicia, por supuesto, es un contrato entre nosotros para decir, hasta acá llega la cosa y de aquí en más es un delito. Es decir, es otra construcción social. Sí, es pero un valor, ¿no? es un valor. Pero todas los tres valores son subjetivos. Los tres valores los ponemos nosotros. Es una construcción. Entonces, ¿cómo construimos la sociedad? Ese es el tema. Yo creo que Pero, a ver- en ese punto de memoria y verdad justicia me parece que Mirá con Silvio, no no es tan subjetivo. Absoluto, no es tan subjetivo. A mí me parece que es un valor Yo de colectivo. subjetivo y Nada. Silvio de subjetivo. Hoy es un tenemos valor nada. colectivo. Nada. Somos Nada, los, está los bien. luchadores de la verdad verdadera. Respeto la posición. Es que buscan una verdad que tiene que ver con una forma de vida en la que todos como contrato lo acordamos. Los que nosotros pensamos que están fuera de contrato son los que produjeron esa guerra maldita o ese holocausto maldito. Sí, ¿sí? un atentado. Ahora, desde el punto de vista, esto es como esta lucha que tenemos Pero con la justicia, vos con me la estás verdad. planteando- Cuando te dicen, y la verdad completa. ¿Qué verdad completa? No, la ¿De verdad qué es una estamos hablando? sola. La No, verdad no, está bien, completa. pero eso... ¿Me entendés? Pero no, es que por eso la Son subjetividad. rebusques, son no tipos son que- rebusques, ellos están convencidos. Sí, Eso no, es- está bien. es Esa es la grieta. la Yo le decía la reivindicación grieta, la la única- reivindicación de las Fuerzas Armadas, de la reivindic- democracia, ¿no? Y Bueno, la sin única- ser tan puntual, digo la reivindicación del mal. La única... Tenemos que pensarlo en Decime, explícame dónde tiene subjetivo justicia. Es decir, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la Bueno. justicia? Pará. Sí, sí. ¿Qué es la justicia para Silvio? ¿Qué es la justicia para nosotros? Es muy sencillo. No es justicia para nosotros. Es las víctimas. Es decir, ¿quién? Pará. Y déjame terminar. Me vas a decir que la dignidad también es subjetiva. Bueno, yo creo que con la justicia es lo que siempre vamos a decir. Se le devuelve... Lo que acá es delito, y lo que acá es delito, bueno. en otro lado por ahí no lo es. Perdón, todo depende del contrato ¿Qué social. es delito? Yo te estoy No, hablando. vos estás hablando de Masacraron 85 personas en un atentado. A mí no me cabe ninguna duda. No, pará. Por Pero eso, el valor de vamos- una vida acá no es el mismo valor que tiene en No, África. pero... Bueno, pero claro, por favor, no nos desviemos de la invitada porque... La veo ahí que ella participa claro, con la cabeza. Claro, se muere por hablar y... Y quiero no me va a venir más después, ¿eh? No, sí, la vamos a traer, obviamente. Te dije que no era un La vamos a traer a otro programa programa, porque Yo no acá vengo no. más. No, otro programa no, porque yo soy Este, representante. Ya avisó que no viene más. Te Lo que podés ir quiero ahora si decir querés, es que este. hubo Yo una tampoco. amenaza de Vámonos. bomba, el C5N. Ah, bueno. ¿Cómo?
Bueno. Amenaza de bomba C5N, o sea que va muchacho, se van. Esto es claro, ¿no? Se van. No me animo a decir lo que me clarísimo. sale. No me animo Es clarísimo a decir lo que me sale. que se están yendo, pero bueno, se están yendo de la peor forma, ¿no? Hablábamos del silencio y bueno, ahí tenés una película que molesta, que hace ruido, ¿no? Pero busca y el diálogo, el diálogo icoso, ¿no? El Como diálogo dialogaba, Pero es que como todavía dialogaba, no llegó. Ustedes están muy apurados. me como parece. dialogaba Hitler. Hay que esperar. Eso es lo mismo, el ¿no? diálogo. El ¿no? mismo diálogo que a mí me dialogaba suena cuando me dice el diálogo. Nosotros queremos dialogar, pedimos que la oposición se siente y dialoguemos. La verdad que yo no sé, ¿nos ven la cara de boludos? Sí. Yo tengo cara de boludo. Ahora, no sé, creo que no soy boludo. Pero se nos está notando demasiado, parece, porque no nos ven. ¿Qué va a hacer? Acá me acotan que hay que darles tiempo. Sí, tiempo. Sí, por eso están quiero apurados. sacar que nos sigan viendo la cara de boludo. El Está octavo bien. semestre, vamos a cumplir. Hoy a la mañana escuché una señora arrepentida, ¿no? Por todo lo que está pasando. Pero bueno, Sí, claro. se están pasando los machetes y uno queda Sí. en el aire. ¿Era el momento de los sobres? No Sí, sabía. el momento de los sobres. Pero, perdón, mira, voy a salir un poco del Holocausto y fundamentalmente lo que hablábamos con Larry, que se entienda que esto no estuvimos hablando desde los judíos, estuvimos hablando de lo que es desde la humanidad, absolutamente. Es decir, esto nos pasó a todos. No le pasó al pueblo judío. Me encantaría escuchar a ciudadanos, a los gitanos, homosexuales, es decir, que yo honestamente, si lo hicieron, nunca los escuché. Es decir, y esto es casi como que fue cooptado y copado por la comunidad judía, internacional, por Israel, lo que fuere, pero nosotros sabemos desde qué lugar lo estamos diciendo. Esto es un atentado a la humanidad. Exactamente, y porque si no queda en una cuestión puramente demográfica, ¿no? Pues si no nos estamos encerrando nosotros también en un gueto. Claro. Y yo lo que quiero es voltear ese gueto. Esto nos pasó a todos. Y esto hoy nos sigue pasando a todos. ¿Entendés? Sí, eso recorre todas las injusticias, todo lo que estuvimos hablando acá, lo recorre lo mismo, que es poder pensar la tragedia como algo de la humanidad, todas las tragedias, Creo que eso es lo único que nos puede involucrar, ¿no? Dejar de pensar que, bueno, esto le pasó a ellos, esto le pasó a ellos, esto le pasó a ellos, el otro, claro. Es lo que estaban planteando el otro. Que bueno, es un poco esta idea de hoy vinieron por ellos, mañana pueden venir por mí, ¿no? Sí, empatía, García Lorca. empatía, claro, García Lorca. Sí, y bueno, ya que tengo esto acá, voy a comentar. Como decía Wanda Wexler, ¿está bien ahí? ¿O no? Wexler, con X. Cuesta con mucho, X? Si lo decís con X, va a quedar ¿Por qué bien, no sé? lo vas a poder Wexler. pronunciar. Así. Es No sé cómo se Goy, escribe, pero va a insisto, quedar es Goy. mejor Es pronunciado. Bueno, Es no Goy. tengo el Se paladar, nota. no tengo el paladar. Se nota. Epa. Se nota. Epa. Pero mira Se que le me ve la disfrazo tanga, bien, me se le disfrazo ve la bien. tanga, sí, se Me le ve. disfrazo bien, pero no hay forma. Se te ve la tanga. María Eugenia Vidal había dicho hace poco que bueno, los pobres no llegan a la universidad, que no había que invertir en universidades, y acá hay una representante de la Universidad Jaureche que estaba mirando, que fue creada en 2009 en la localidad de Florencio Varela, es una de las universidades de conurbano. A mi punto de vista, una interesante universidad donde han formado un montón de pibes que han sido los primeros en La primera llegar a- generación. La primera generación en llegar a la universidad. Estaba leyendo también que una oyente, Sandra Labaza, también tiene su hijo, creo, no, me voy a fijar, creo que es el hijo. También primera generación que llegó a la universidad. Y acá tengo un proyecto un proyecto en realidad de resolución sobre el funcionamiento y la situación presupuestaria de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y me gustaría que me digas cuál es la situación de esta universidad hoy en día. Sí, la situación, como decía al principio, es de crisis de todas las universidades, pero nosotros particularmente no solo la crisis es edilicia, sino que además no estamos pudiendo pagar los salarios, que es lo que más preocupa. Es una universidad que, como vos decís, desde el 2009 empezó a funcionar
sobre todo a partir del 2010-2011, que fue, digamos, una universidad pensada para los sectores populares en un territorio en el cual nunca hubo universidad y en el cual era un territorio olvidado, ¿no? Esta universidad se convirtió realmente en un orgullo para quienes pertenecemos, ¿no?, a la comunidad jaureche, pero además una posibilitadora de sueños, de futuro, ¿no? Y no solo los docentes, sino los no docentes y los alumnos estamos en lucha para poder sostener realmente este espacio. Hoy estamos contando con una situación muy complicada, que es que no llegamos a septiembre, ¿no? Se decretó que no se empiezan las clases y CONADU ha declarado que estamos en una situación de crisis, por lo cual, bueno, lo que estamos pidiendo puntualmente es que el gobierno dé respuestas, ¿no? Digamos, no solo no se puede pagar la luz, sino que no se puede pagar los salarios del 2000, todavía se adeudan salarios del 2017, no se ha pagado todo lo que fue el curso de ingreso este año y además no se puede pagar la luz, no se puede pagar el agua, no se puede pagar a los no docentes. Han quitado lo que es la seguridad de la universidad, han quitado lo que es todo el servicio de higiene, limpieza, es decir, las condiciones están empeorando sistemáticamente y no hay plata para infraestructura, es decir, vidrio que se rompe, queda roto, lámpara que se rompe, no vuelve a ponerse. Pero en el presupuesto estaba aprobado, es decir, una partida para las universidades y entre ellas la Jaureche. Es decir, sí, ¿dónde está esa plata? Es una buena pregunta. Pagando Y además... los intereses de la deuda. Y además no se tuvo en cuenta que hubo un par de aumentos en los últimos meses. Vamos a caer en la trampa y en lo que estás noticiando ahora, que vamos a dejar los aumentos de lado con tal de preservar el trabajo. Es decir, no me aumente, yo quiero preservar el trabajo. Es decir, olvídate los aumentos. Vamos a hablar de que la universidad siga funcionando. Pero entonces estamos en una realidad, es decir, no solamente en el discurso, sino de que los pobres no tienen derecho a instruirse y que el tipo que nació pobre tiene que morir pobre porque no tiene ni siquiera derecho a un celular, no tiene derecho a la tele, no tiene derecho a calefaccionar, no tiene derecho los mal acostumbraron. A nada, claro, los mal acostumbraron. Lo que pasa es que los que apoyaron ese señalamiento, ese mal acostumbramiento, hoy tampoco pueden prender la estufa, hoy tampoco pueden utilizar el gas, hoy tampoco pueden ponerle nafta al auto, porque yo nunca he visto la cantidad de tipos que van y cargan 200 pesos de nafta y prácticamente casi no usan el auto. Es decir, todo eso, es decir, esos negros cabeza, hoy los negros cabeza ya están también siendo parte de clase media. Entonces, esos que se resistían a que el obrero, el hijo del obrero, prospere, que se pueda instruir, que pueda avanzar a un estudio universitario, hoy lo está sufriendo en carne propia. Sí, Entonces, esto, digamos, consideramos que de alguna forma se fue construyendo un plan, digamos, sistemático de vaciamiento universitario, en el cual primero, bueno, en 2015-2016 bajó la cantidad de alumnos que podían llegar, llegamos a cursos en los cuales se juntó plata para llenarle la sube a los compañeros. Pensemos que es una universidad pública que además tiene, digamos, los costos de los materiales muy bajos. Al principio los daban gratis, finalmente se puso un costo muy bajo, hace todo lo posible para contener al alumnado y sin embargo se nos está haciendo muy difícil. Y déjame decir al respecto que el 13 de agosto hacemos un abrazo a la universidad, que es muy importante que esto se difunda. Hace relativamente poco se hizo un abrazo al Cruce, que es un hospital que está a 2 cuadras. Exactamente. Da lo las mismo. coordenadas del abrazo. A ver, Esto es en Calchaquí, al 6000. Es una universidad enorme que pertenecía antes a YPF, es decir, todos los que son de Varela, Berazategui y Quilmes la conocen perfectamente. Creemos que tenemos un estudiantado que es más de 20.000 personas, con lo cual confiamos en que va a ser un abrazo clave y que así como el Cruce se logró, digamos, volver atrás, confiamos en que ahora el gobierno pueda mirar esto. 13 de agosto a las 11 nos encontramos para hacer el abrazo a la universidad y esperamos que esto se difunda y sobre todo que algún medio lo tome, ¿no? Porque también hay un silencio al respecto, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son las carreras más puntualizadas en la Jaureche? Es una universidad que se creó pensando en el territorio. La base es la necesidad del territorio y eso es lo que la hizo más interesante. Vino a responder a ciertas cuestiones que se necesitaban ahí. Entonces, principalmente tenemos ingenierías, teniendo, por ejemplo, ingeniería en petróleo, la única universidad que tiene esa carrera, con laboratorios que
eran muy importantes y se estaban ampliando, pero se frenaron, se paralizaron totalmente las obras de laboratorio, con lo cual esos ingenieros, próximos ingenieros, están también pensando qué van a hacer, porque no pueden terminar sus carreras. Entonces, primero las ingenierías, luego tenemos muchísima gente de salud, es decir, principalmente kinesiología, enfermería y medicina. Estas son las carreras más fuertes de la universidad. Muy amplio. Sí, en realidad... pero hay que seguir bancando. Sí, hay que seguir bancando obviamente. bueno, los impuestos que se le sacaron al campo, las retenciones, hay que seguir bancando. Sí, a mí lo que me hay que seguir bancándolo. ¿Quién lo va a bancar? Curiosamente, si lo bancamos nosotros. Hablan del déficit, ¿no es cierto? Hablan del déficit fiscal. Resulta que el déficit fiscal que teníamos nos permitía antes financiar todo esto. Ahora sin deuda, tenemos más, casi sin deuda. Sin deuda. Ahora tenemos más déficit que antes, que eso es lo que se proponía. Sí, pero ¿en qué se va el dinero? No, vos no entendés nada. El déficit creció por el pago de la deuda, los intereses. Tiene que ver totalmente, el recorte en universitario tiene que ver con lo que vos estás diciendo, directamente. No entienden nada. Aparte, un pueblo culto vota mejor. Pero, entonces, claro, qué mejor que cortar la cultura, el estudio, para que la gente vote como está votando. Claro, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que los votaron porque el problema era que no podían comprar dólares. Ahora pueden comprar dólares. No, a partir de hoy ya no importa, pero los votaron para poder comprar, porque todo lo que tenían alcanzado. Lo votaron hasta hoy nada más. Muchachos, de todas maneras voy a decir algo. Hoy en el programa hicimos referencia a eso, estábamos hablando de seguridad con nuestro invitado. Vuelvo a hacer chivo. Vuelvo a hacer el chivo. Anda siempre con el chivo abajo del brazo. Pero Larry no entra más al estudio. A Heidi, perdón. No, lo que decíamos es que de alguna manera, más allá de llorar, de definir, de describir y de diagnosticar lo que nos está pasando, tenemos que de alguna manera cambiar la onda y pasar a la acción. La acción no significa salir con un chumbo y tirar tiros, significa hacer acciones que pongan al pueblo en la calle a presionar al gobierno. Es la única forma de ganar la calle, muchachos. Sí. El abrazo es parte de eso. Sí. Lo lograron con el Hospital del Cruce. Déjame decirme que creo que esa es la forma, estar en la calle, estar presentes y poner el cuerpo, ¿no? Y también quiero aprovechar para hablar, ¿no?, del aborto, porque nos falta una semana y me parece clave seguir un poco el ejemplo, ¿no?, de las mujeres en la calle. Hay que poner el cuerpo y hay que estar. Nos dieron una lección, señores. Sí, tal cual. ¿Usted quiere decir por favor, por favor. Listo, vamos a hacer un cortecito y encaramos los minutos finales hasta las 22, siendo las 21:37. Radio H. Sí, bueno, quiero decir que acá, después de un debate largo, arduo, duro, negociaciones, cheques que siguen sin ir ni venir, con Gustavo y Sergio hemos decidido invitar a Wanda a formar parte del equipo. Tal cual. ¿Sí? A venir todos los miércoles de 20 a 22 nos falta nombres, a cobrar lo mismo que nosotros, ¿sí? O sea, hay que pero poner en dólares. para el... A mí me dijeron en dólares. A mí me produce mucha pena el motivo por el cual fui invitado. Acá fui invitada para que haya una voz femenina. Bueno, yo puedo invitar a una mujer, si quiere, a Tita Merelo, a Cristina. El hecho de que venga para que haya alguien femenino. Que no me vengas a apurar a mí. ¿Es una cosa él? ¿No salió Tita Merelo? A ver, ¿cómo es? No, ahora no, me da vergüenza. Tita Merelo es una gran promotora del Papá Nicolau. Por eso. Me gustó como lo dijiste. ¿Viste? Me gustó, sí, bien. Así que bueno, bienvenida. Bienvenida. Rubia peronista Mientras no sea una rubia de otro lado, está bien, peronista se la banca. Sí, el tema es que ahora hay que laburar, de verdad. Ahora vamos a tener que laburar de verdad. Sí, no, las reuniones de producción hay que avisarle a ella y a Gustavo también que venga. Perdón, yo no puedo, papá, porque yo trabajo. Yo estoy trabajando acá, papi. ¿Entendés? No, yo me vuelvo. Me parece que no empieza el miércoles que viene. Poné tema de nuevo, poné tema de 20 minutos. Un tema de 20 minutos poné. Cuando vea sangre, que cortá. Sí.
Sí, ahora seguimos. Claro, Dale, sí, dale, que sos sos el que el que trabaja. labura. Claro, seguimos Dale, que sos el que dale. trabaja. Pero dale. yo trabajo. No, el 1 de mayo te vamos a mandar mensaje a vos solo. Tranquilo. Yo trabajo. Sí, Sí, necesitamos aire. Perdón. Yo trabajo. Vos tu programa hacés lo que vos quieras. En Acá este no- programa acá nos nosotros nos peleamos al aire, no tenemos ningún Yo digo problema. que guarda, porque con Wanda no se puede pelear mucho. Es muy peleadora. ¿Ah, sí? Guarda. Estoy muy tranquila igual. Hoy está Imagino. Hoy está. una seda. Estoy entrando en confianza. Claro. Perfecto. Te quiero ver el miércoles que viene diciéndole, por favor, no vengas más. Te quiero ver, te quiero ver. No soy yo. Bueno, planteé, lo estábamos escuchando. Usted quería decir algo. Lo que quería decir es que esto casualmente de Macri, el cierre de las universidades, ¿no? Lo que me jodía a mí, lo que me jode en realidad, es esta doble vara, ¿no? De el país mejor, el desarrollo, un desarrollo sin educación, sin invertir en ciencia, en tecnología, me parece que va para atrás, ¿no? Y casualmente la universidad, sobre todo las universidades del conurbano, lo que hacen es contener y permiten la movilidad social ascendente famosa que supimos tener. Y en realidad lo que más me jode de este discurso doble vara es que detrás de todo esto es la búsqueda de un país simple, ¿no? Para ellos, la clase media, que el país se industrialice, que haya mucha gente estudiando, que haya ciencia y tecnología, le complejiza al país, ¿no? Yo recuerdo el discurso de Cristina cuando decía yo dejo un país cómodo para la gente y difícil para los dirigentes. Y tiene que ver con esto, ¿no? La búsqueda de un país simple, ¿no? Donde haya dominadores y dominados, donde haya ricos y pobres, ¿no? Donde prácticamente vuelen de la faz de la Argentina la clase media. Entonces, ahí tienen un gran problema, ¿no? Por eso es importante lo del abrazo, por eso es importante meter gente en la calle. Y yo creo que de a poco se empieza a ver, ¿no? Un gobierno desesperado yendo al FMI. En realidad uno escucha la frase seguida de el modelo no cierra sin represión. Entonces uno empieza a ver que, bueno, el modelo termina en el FMI y la represión termina en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, esa construcción del extremo, del extremismo, digamos, de la derecha, tiene que ver con un montón de cosas que hoy hemos hablado, ¿no? Y sobre todo con el silencio. Sacando gente, hoy lo decía casualmente Bernasi, que queda, le han despedido, bueno, en realidad, en solidaridad con Tortonés, Ahora pagan para, lo que dijo, justamente pagan dijo, para que se callen. pagan para callar en vez de que la gente hable. Y me parece que en eso hay ahí un hilo conductor de todo lo que hablamos hoy, ¿no? ¿Qué era lo que intentaba callar el nazismo, ¿no? Haciendo desaparecer 6 millones de judíos. ¿Qué es lo que trataba? Acá hay algo que recuperar de la memoria. Porque ¿qué es lo que no se dice, no? ¿Qué es lo que pasaba? Quizás vos me podés contestar, Wanda. ¿Qué es lo que intentaba ocultar el nazismo? ¿Qué es lo que trataba silenciar el nazismo con la desaparición de los judíos? Y bueno, yo creo que algo de lo que estábamos hablando, que es la otredad, ¿no? Digamos, el que piensa distinto, el que siente distinto, el que construye distinto. Digamos, hay una búsqueda de la homogenización en ese sentido, ¿no? Y tratar de generar una población pasiva a través del terror. Y eso es lo que también podemos hacer un link con lo que estuvimos hablando hoy acá. Digamos, ¿cómo se hace para tener una sociedad pasiva? Bueno, pasiva, estamos hablando de salir a la calle. Terrible lo que está pasando en Plaza de Mayo. Es decir, entraron a golpear, estando las madres. Acá me acaban de pasar el mensaje. Es decir, se salió realmente a la calle, pero ¿quiénes salieron a la calle? Salieron los hijos de puta, nuevamente utilizo la palabra, serviles a este gobierno para romper, es decir, la posibilidad de que alguien exprese o que se estrene una película en donde se diga qué pasó con Santiago, el camino de Santiago, en donde se pone en duda toda la versión oficial, en un homenaje que se hace a un chico que hace un año lo ahogaron, una marcha completamente diferente al asesinado suicida como Alberto Nisman.
Es decir, esta es la Argentina que estamos viendo. Vos decís salir a la calle, los que salieron a la calle son los hijos de puta a romper la posibilidad de ejercer la democracia que tenemos, el derecho de decir nuestra verdad, de decir nuestro sentimiento, de decir lo que necesitamos gritar a los cuatro vientos, que este es un gobierno desalmado, de hijos de puta, que de la única manera que pueden seguir sosteniéndose es cagándonos a palos. Sí, y eso tiene una consecuencias nefastas, ¿no? Me parece a mí que no hay gobierno sostenible en el cual puedas cagar a palo todo el tiempo. Sí, no y pensemos que lo han intentado, porque vuelvo a un tema que hablamos, las plazas. O sea, ¿por qué cierran también las plazas? ¿Por qué ese es el lugar de manifestación? Entonces lo que están intentando es que la gente no pueda manifestarse. Por eso decimos poner el cuerpo, ¿no? La privatización de la política. De hecho, el timbreo es esto. Te meten adentro de tu casa. ¿Me entendés? Esta es la historia. Y hay un montón de pelotudos que están esperando que vaya y le toque el timbre. No te tocan el timbre, bobo. ¿Entendés? No te tocan el timbre. No, pero me llama la atención. Todos salen con el micrófono ya puesto. Sí, están o están los camarógrafos adentro. ¿Vos tenés micrófono en tu casa? Por eso a mi casa no viene porque no tiene micrófono. El celular puede ser. Claro. No sé. Pero hay un montón. Es la privatización de la política, el enrejamiento de las plazas, lo que sucede en Plaza de Mayo. El tendido de contrabando de las líneas de cablevisión, por ejemplo, con la excusa de poner veredas nuevas y todo, que van tirando gratuitamente. Todo el negocio. Es decir, todo el negocio de hacer 3 o 4 veces la vereda. Ven al Estado como un negocio, no ven al Estado como el organizador de una sociedad. Bueno, esa es la verdad de ellos. Nosotros vamos a combatir esa verdad. Hoy tituló muy bien Página 12, ¿no? Lo que es la Casa de Gobierno. Quizás ellos confunden este Estado con el Estado que ellos formaron en 1880, ¿no? Porque ellos eran los dueños del Estado. No me acuerdo. En 1880. No, pero bueno, cualquiera no confunden nada. Cualquiera. No, pero vuelven a la misma es el mismo modelo, el mismo modelo económico. Tiene chapa y pintura, digamos. Exactamente, es el mismo Estado, porque en realidad estos tipos se creen que el Estado son ellos. Esto es la vieja frase de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo. Pero tiene una lógica. La oligarquía, digamos, que se alza, digamos, con la formación de lo que nosotros conocemos hoy con la Argentina en 1880, cuando asume ese Estado, lo hacen ellos. Y fue así hasta que salió mucha gente a la calle, y en 1916 logran la ley Sáenz Peña que permite el voto universal y obligatorio. Pero hasta tanto, ese país, que es el famoso granero del mundo, era manejado de esta misma manera, con esta misma lógica. No hay nada nuevo en estos tipos, ¿no? Lo único nuevo es el teléfono. La torpeza. Estos tienen un grado de torpeza bueno, importante. sí, obviamente, no los intelectuales de la década de la generación del 80 no eran esto, no vamos a comparar a Macri con, no sé, con alguna de esa época, pero esto es lo que pasa, ¿no? Ese Estado soy yo. Hoy se ve lo mismo. Macri cree, hoy por ejemplo logra a través del que es el procurador hoy Casal, logra sacar al fiscal que investigaba los aportes truchos. O sea, no me hablé de justicia independiente, ¿entendés? ¿Qué justicia independiente? Pero obvio que no, a ver, pero el tipo piensa que no se nota. Te estoy diciendo Angelici operando para que no acuses. Está bien. Y nadie dice una palabra. Está bien, pero y no le dan curso a la denuncia. Bueno, pero está bien, pero nosotros ¿qué hacemos acá? Nosotros reconstruimos una memoria, que es el tema de la señorita. Una memoria. Ellos tienen otra, ellos son más desmemoriados, pero tienen otra memoria. Exactamente. Y nosotros nuestra obligación como comunicadores o lo que llamamos es la reconstrucción de esa memoria. ¿De cuál memoria? Bueno, la del campo Nayib Popular. Esa memoria es la que estamos reconstruyendo. Esta memoria es la que estamos tratando de reivindicar. Sí, pero para cambiar... Reconstruyendo. Es una construcción. Y lo que nos falló fue la construcción. No hemos sabido construir, ¿sí? O afianzar, durante los 12 años del gobierno anterior, afianzar esas conquistas. Bueno, eso es otra cosa. Fueron muy fáciles Se construyó, no se pudo afianzar. Sí. Le dejamos un país muy cómodo para endeudarse, cómodo para todo. ¿Por qué? Fundado todo en qué? En el odio. En el odio a la yegua que se robó todo.
Y yo digo ahora, ¿quién piensa en los jubilados? ¿Quién piensa en los pibes que le sacaron los subsidios? ¿Quién piensa en todo el sur que sacaron los subsidios? ¿Quién piensa en toda esa gente, en todos los que nos vamos a cagar de frío, en todos los que nos vamos a cagar de hambre? Pues tengo las bolas llenas, perdón que hable así, de hablar de los otros. Y nosotros somos los otros. ¿Por qué siempre tenemos que hablar del pobre tipo que tiene que... Chividad de programa de... No, pero es la realidad. Es decir que es muy bueno el nombre que le dieron al programa. Sí. Es excelente, porque nos está pasando a todos. No es al laburante que se queda sin trabajo. Nosotros que habíamos empezado a construir. Bueno, porque la patria es el otro. Del chivo, a ver si ¿no? Nunca le entendieron lo que significa la patria es el otro. ¿Me entendés? Ese es el tema. Trataron de hacer lo que en el 80 se concibió como el crisol de razas, es decir, fundimos todo en una sola cosa y hacemos una cosa uniforme. ¿Y no es así? La Argentina es multicultural, muchachos. Por suerte. Tenemos que, por suerte, porque es una de las cosas más valiosas que tenemos. Fíjense lo que está pasando en Europa. El nacionalismo europeo es terrible porque se basa en una etnia que hoy es un país y no permite que los otros lleguen. Nosotros estamos construidos de ese modo. Somos todos otros formando, teóricamente, o aspirando a formar un nosotros. Sí, y tenemos unos valores extraordinarios. Es que la crisis del neoliberalismo, el neoliberalismo obviamente es incompatible con la democracia, entonces la crisis que generan los neoliberalismos producen en ese individualismo extremo, en ese individualismo salvaje, un corrimiento, digamos, hacia posiciones xenófobas, ¿no? Y discriminatorias, como parece ser en Grecia, por ejemplo, que aparece ¿cómo se llama? El grupo dorado, Marian, vos, ¿cómo se llama el grupo nazi griego? Amanecer Dorado. Amanecer Dorado. Ahí tenés un extremismo, y acá pasa lo mismo. Acá es el amanecer amarillo, acá empieza, sí, pero no, por eso empieza, pero empieza con los bolivianos, con los paraguayos, y empieza, ¿por qué? Porque en la crisis, ¿no? En ese individualismo donde yo me levanto todas las mañanas, ¿no? A las 7 de la mañana y laburo y no recibo nada del Estado y no vivo es la meritocracia también. Exactamente, ese tipo de discurso de meritócrata lleva a posiciones, cuando te va mal, a que a mí me va mal porque el otro me está quitando lo mío. Y la verdad, no es así, ¿no? Pero ese discurso, digamos, ese discurso individual, meritócrata, lleva a posiciones, digamos, realmente muy egoístas, ¿no? Podríamos preguntarle a ella, que es una estudiosa del Holocausto en última instancia, ¿cómo se generaron las condiciones para que se llegue a un holocausto? Porque hasta ahora hablamos de lo que pasó en el Holocausto, la recuperación de la memoria. ¿Cuáles fueron las condiciones anteriores? Porque eso es lo que tenemos que prender las luces y las alarmas. Bueno, a lo mejor estamos en situaciones parecidas a las una primera previas. alarma es la crisis económica, ¿no? Digamos, esto es clave para entender el nazismo. La década del 30 arranca con una crisis económica mundial, y la crisis económica permite empezar a pensar al otro como el culpable, ¿no? De los males. Digamos, hay que poner el foco en hay un culpable de esa crisis. Sí, y las ¿cómo es? Las condiciones en las cuales sale Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es culpabilizada, digamos, de eso, y los costos de la guerra se lo hacen sobre todo pagar a Alemania, sumado a la crisis, digamos, que se produce en el crack del 30, bueno, tenés un boom explosivo. Entonces, en esa búsqueda de por qué estamos todos mal, uno empieza a mirar al otro, ¿no? Sí. Recordemos que hace muy poco, digamos, hubo todo un debate en torno a los hospitales, ¿no? Del norte de nuestro país y el uso de los hospitales por parte de los bolivianos, ¿no? Digo, ahí fue claramente empezar a construir un mal. Perdón, el uso de los hospitales por gente de provincia de Buenos Aires que pasan a capital. Si no vayas tan al norte. Acá también se estaba cuestionando que vengan del conurbano a hacerse atender en hospitales dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y lo más interesante del discurso ese de los hospitales y los bolivianos en el norte es que dice, bueno, pero vos vas allá y no te atiende. Sí, macho, pero hasta hace 10 años lo gobernaba un tipo que no habla español, ¿entendés? O sea, no hablaba castellano y hablaba puramente inglés y la Sánchez de Lozada, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, entonces decía, bueno, pero vos vas allá, y sí, macho, pero nosotros construimos este sistema de salud
pública en los Inclusive. en los años 40, ¿me entendés? Entonces tenés 70 años, 80 años de experiencia. Estos tipos recién lo están haciendo ahora. O sea, si no te va a pasar lo mismo, si vos te quebrás en Bolivia, te van a atender. Lo te pasa como Estados Unidos, que vas a quedar con la gamba colgando. En ese aspecto. 21 y 57. Perdón, ¿no? ¿nos podemos pasar 2 minutos? No sé. A ver. Esto es una venganza. Dale. Hay otro programa. ¿Otra vez la Berizo? Hay que respetar. No. Hay otro programa, cierto, ahí es cierto. Pero, como antes también pidieron 2 minutos y se los dieron. Pero bueno, tenemos que cerrar. Sí, porque ahora vienen los chicos de No me traiga más problemas con Licha y No me traiga más problemas, que me estás cortando lo que yo quiero decir. Bueno, vos no me traigas problemas. Pero no, vamos, una opinión, que cierre la invitada, obviamente. Que cierre Wanda, y bueno, ¿qué es lo que te queda de todo este charlatanerío que tuviste presente? Pero para que cierres, que agradecer la presencia antes, pero este tipo, ¿de dónde salió? Vos en tu programa lo que quieran, déjame, yo me equivoco todo el tiempo. Te pido dos reflexiones, una como invitada y la segunda para cerrar como nueva integrante del programa. Bueno, lo primero que quiero decir es que me quedo pensando en esto de volver a la historia para pensar, ¿no? Esto que decíamos en los 80, eran similares ahora. Bueno, creo que la historia es la herramienta para pensar el presente y que si hay algo que podemos hacer es estudiar más historia, ¿no? Para poder entender no solo, digamos, qué cosas se repiten, sino también cuáles fueron las cosas que permitieron acceder a más derechos, ¿no? Y voy a volver a lo que veníamos diciendo antes. Lo que permitió más derechos es la gente en la calle. Y eso históricamente lo hemos visto. La resistencia es con el cuerpo, es en la calle, y cada vez que un derecho se accedió, se pudo tener, fue por eso, ¿no? Digamos, porque la gente salió a manifestarse. Lo cual, bueno, es un gran desafío en este contexto, porque todo indica que cada vez la gente tiene más miedo y que ese miedo se construye también. Entonces, bueno, mirar la historia, sobre todo para aprender, que es un poco el objetivo, digamos, de mis investigaciones. Bien, muy bien. Segunda reflexión era como integrante. Bueno, la segunda reflexión es... ¿Alguna condición es problemática. ¿Alguna condición? Primero que el miércoles que viene voy a estar en el Congreso, porque es el día que se debate la ley en el Senado, así entonces que estaremos ahí en la calle. Propongo que nos comuniquemos por teléfono y que hagas de movilera y hagas alguna nota desde el Congreso con alguna de las personas que estén asistiendo, es decir, dado que nosotros tenemos el programa, pero bueno, es decir, tener este contacto directo con quienes nos representan en el Congreso para lograr lo que hoy parece casi imposible, dadas las circunstancias y por lo menos los pronósticos de cómo se va a votar, de que se apruebe definitivamente esta ley tan necesaria en defensa de la vida. Uh-huh. En eso estamos, en defensa de la vida. Así que sí, acepto el desafío de contarles cómo van las cosas allá, y después, bueno, en adelante vemos. No hay que arreglar todavía los números, ¿no? Dijimos. Sí, no, el 1 es 1, el 2 es 2. Sí. Ya están arreglados los números. Eso me pasa, me pasa por estar con judíos. Eso me pasa, lo iba a decir yo. El único que trabaja gratis acá soy yo. Él no lo puede decir porque no es judío, lo podemos decir nosotros. No. Yo no lo puedo decir. Pido 22 horas. Pido disculpas por haber traído una invitada de lujo. Les pido disculpas, en serio. No, gracias a vos. Wanda Wexler. Ahora lo dije bien. Vas a tener que aprenderlo ahora. Bien, ok. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y bueno, te esperamos obviamente acá. Ya te vamos a encontrar alguna tarea específica. ¿Sabés cebar mate? Sí, pero también ustedes saben cebar muy bien. No, pero acá... Pero somos machirulos. Somos machirulos. ¿Listo? Chicos, esto ha sido todo por hoy. Radio H.